retomando donde nos quedamos en el video anterior del ejercicio, nos quedamos en esta parte. En esta parte es donde vamos a aplicar la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss que nosotros ya les habíamos explicado, donde Gauss, cuando estaba en segundo de primaria, vio que para sumar números del 1 al 100, si él sumaba el 1 con este 100, esto daba 101. Y si sumaba la siguiente pareja, que era este 2, que era el segundo número con el penúltimo, que es 99, también daba 101. Y si seguíamos sumando, iba a seguir dando 101 siempre, ¿de acuerdo? Es decir, 3 con 98 da 101, 4 con 97 da 101, y si avanzamos llegamos a las de en medio que son 50 y 51 que dan 101, y entonces eran 50 parejas de 101, o sea, 50 veces el 101, ¿de acuerdo? Luego, si ustedes observan aquí, sucede lo mismo. El 1 con el 50 nos va a dar 51. El 2 con el 49 nos va a dar 51. El 3 con el 48, 51. Y si llegamos a los de en medio van a ser 25 y 26, si seguimos así. Y 25 y 26 dan 51. O sea que son 25 parejas de 51. Y bueno, una vez que él estuvo revisando esto, se dio cuenta que había algo que siempre se cumplía. El número n hasta el que deseábamos sumar, siempre aquí en este lugar iba la mitad de ese número n. Si se fijan, aquí está la mitad de 100 y acá está la mitad de 50. Y aquí siempre iba el número n más 1. Y entonces de ahí dedujo la fórmula. Dijo, entonces es n entre 2, o sea, la mitad de n, multiplicando a n más 1. Y de esta manera nosotros podríamos sumar, hacer siempre sumas desde el 1 hasta cualquier número que nosotros quisiéramos. Creo esta fórmula, que significa entonces la sumatoria de los números desde que el número vale 1 hasta llegar al número n que nosotros quieramos, de un solo número llamado, no sé, en este ejemplo k, por ejemplo, ¿sale? O sea, significa, esta fórmula es para sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al número n que nosotros quieramos sumar. Y esa es la fórmula que nosotros vamos a aplicar acá de Gauss. Así como hay fórmula para sumar k, que es 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, también hay para sumar k cuadrada y hay para sumar k cúbica, ¿ok? Que sería k cuadrada es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado hasta n cuadrada. Sin embargo, ahorita la que nos interesa es la de sumatoria de k, que es de 1 hasta n, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí nosotros estamos sumando desde 1 hasta n, por lo tanto podríamos aplicar la fórmula de la sumatoria de k, que es de 1 hasta n, y sustituir todo lo que viene siendo esta parte por su valor, que sería esto. Y eso ayudaría a quitar la parte del infinito en el otro paso. Aparte de sustituir esto por la fórmula de Gauss, que es esta que tenemos acá, también vamos a multiplicar aquí las fracciones. Le vamos a poner un 1 al 2, porque no es fracción, para que sea fracción. Y vamos a multiplicar todos los de arriba por todos los de arriba y todos los de abajo por todos los de abajo, porque así se multiplican las fracciones, ¿de acuerdo? Y entonces nos va a quedar multiplicado arriba 1 por 2 y por 1, nos va a quedar un 2. Y abajo n por 1 va a ser n y por n nos va a quedar n cuadrada. Y el corchete se nos va a convertir en n por n más 1 sobre 2. Hace ratito este sobre 2 estaba nada más sobre n, pero lo mismo que esté sobre n a que esté sobre todo.
Y bueno, si ustedes saben álgebra, sabrían que este 2 se puede dividir con este 2 y este n se puede dividir con este n. Y podríamos llegar a una simplificación más rápida y más fácil y un proceso más corto si sabemos eso. Si sabemos que 2 entre 2 da 1 y que se puede ir, y que un n de aquí se puede dividir con un n de acá y solo me queda un n abajo. Y arriba me queda n más 1. Y entonces a lo que ya le voy a calcular el límite sería algo más cortito, que sería esto que tenemos aquí. Sin embargo, si no sabemos mucho de álgebra y no sabemos cuándo dividir ni cómo dividir, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar todo lo de arriba por todo lo de arriba y todo lo de abajo por todo lo de abajo. Sería 2 por n, 2n. Y entonces el resultado de esta multiplicación daría 2n, y ese 2n va a multiplicar a n y va a multiplicar a 1. Entonces 2n por n me va a dar 2n cuadrada. Más 2n por 1 nos va a dar 2n. Entre 2 por n cuadrado nos va a dar 2n cuadrada. Y entonces a lo que le vamos a calcular el límite va a ser algo más complicado, porque no sé si recuerdan ustedes la fórmula, pero la fórmula decía que le vamos a calcular el límite a Sn, ¿ok? El límite cuando n tiende a infinito, ese es el límite que nosotros vamos a calcular. Nosotros ahorita nada más tenemos calculado lo que viene siendo esta parte, la sumatoria. La suma de áreas ya la hicimos. Ahora vamos a calcular el límite, que es lo que está pendiente. Entonces, para calcular el límite, lo que haríamos es calcular el límite de esto que nos quedó aquí o de esto que nos quedó acá. Y quedaría de esta manera. Límite cuando n tiende a infinito de esto o límite cuando n tiende a infinito de esto. Depende de si hicimos este proceso o hicimos este. Y para calcular este límite lo debieron de haber visto en cálculo diferencial en límites de sucesiones. Con su maestro de cálculo diferencial debieron de ver que para calcular un límite de infinito hay dos métodos. Bueno, hay tres, pero dos son los más sencillos. Uno, dividir entre la n de mayor exponente, o dos, usar regla de L'Hopital que debieron de haber aprendido en la unidad 5. Y dividir entre la n de mayor exponente lo debieron de haber aprendido en unidad 3. Veamos. Si uso dividir entre la n de mayor exponente, el límite cuando n tiende a infinito, voy a tomar esta y dividir entre la n de mayor exponente, voy a tomar este término y también dividir entre la n de mayor exponente, y voy a tomar este y dividir entre la n de mayor exponente. La n de mayor exponente en todo este límite es n a la 2. Entonces voy a dividir entre n a la 2 cada término que tengo arriba y cada término que tengo abajo, porque acuérdense que si yo tengo una fracción, si divido arriba, divido abajo entre lo mismo. Entonces yo voy a tomar 2n cuadrada y dividirlo entre n cuadrada, que ahí estaría cumpliendo con el primer término. Más le voy a sumar el otro término que es 2n y dividirlo entre n cuadrada. Entre el término que yo tengo abajo que es 2n cuadrado, dividirlo entre n cuadrado, que es este término que está aquí, ¿sale? Y luego de ahí haríamos la división. Sabemos nosotros que n cuadrada entre n cuadrada es 1 y ese 1 por 2 nos va a quedar 2, ¿ok? Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito y aquí nos va a quedar un 2. Luego aquí una n de arriba se divide con una n de abajo y me va a quedar una n pero abajo. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Por ejemplo, para dividir, porque los alumnos a veces no saben dividir polinomios, pero si ustedes tienen n a la 3 y acá tienen n a la 4, por ejemplo, entonces arriba ustedes tienen la cantidad de n's que tienen es el exponente, tienen 3. Y la cantidad de n's que ustedes tienen abajo son 4. Por lo tanto, 3 de arriba se dividen con 3 de abajo y sobra una.
porque abajo hay 4, ¿ok? Y esa una que sobra, sobra abajo, por eso queda abajo, no queda arriba, ¿de acuerdo? Ahora, si aquí hubiera 5 y acá hubiera 4, entonces la n quedaría arriba. Pero dividimos entre la n de mayor exponente buscando que la n quede abajo. Entonces, si no les queda la n abajo, está mal su proceso, se equivocaron. O no están dividiendo entre la n de mayor exponente o están dividiendo mal. Puede ser cualquiera de esas dos cosas. Entonces, aquí la n tenemos una arriba porque el exponente de la n arriba es un 1 y se divide con una de abajo y queda una sobrando abajo. La cantidad de n cuando dividimos es el exponente, no es el número que está junto a él. Este número se divide con el número de acá, que es un 1. Entonces, 2 entre 1 me va a dar 2. Sería más 2. Y las n se dividen con n. Quedamos que nos va a quedar una abajo. Si no saben dividir monomios, hay que buscar cómo se dividen monomios en YouTube. Luego, n cuadrado entre n cuadrado va a ser 1 y por 2 me va a quedar 2. ¿Qué sigue una vez que hacemos la división? Sustituir la n por infinito. Entonces aquí nos va a quedar 2 y acá nos va a quedar 2 entre infinito y esto sobre 2. Luego un número entre infinito vale 0, por lo tanto esto se va a convertir en un 0. Y ya nada más nos va a quedar entonces 2 sobre 2 y 2 sobre 2 es 1 y ese sería el resultado del límite. ¿Lo podemos hacer por regla de L'Hopital? Sí. También podríamos hacer este límite que está aquí por regla de L'Hopital, ¿de acuerdo? Regla de L'Hopital sería derivar arriba y derivar abajo. La derivada de 2n cuadrada sería 2 por 2, 4 y el exponente le quito 1 y entonces la derivada quedaría como 4n. Luego, la derivada de 2n es como la derivada de 2x, sería 2. La derivada de 2n cuadrada nuevamente sería 4n. Y se sigue derivando mientras tengan n arriba. Entonces, la sigo derivando. La derivada de 4n va a ser 4. La derivada de 2 es 0 porque es un número solo. La derivada de 4n es 4. Y cuando ya no hay n's arriba, ya se puede sustituir la n por infinito, pero no hay n que sustituir. Por lo tanto, el resultado aquí sería 4 entre 4, lo cual es 1. Si hubiéramos simplificado de forma más correcta o más cortita, nos hubiera quedado esto. Y si lo hiciéramos por el método de regla de L'Hopital, entonces derivaríamos arriba y abajo. La derivada de n va a ser 1, la derivada de 1 es 0. Obviamente se tiene que poner límite n tiende a infinito porque todavía no podemos calcular el límite. Este solamente lo puedo quitar si en el paso anterior ya no hay n's arriba y ya voy a sustituir la n por infinito, ¿ok? Pero como todavía hay n's arriba en el paso anterior, yo no puedo quitarlo aquí. Luego la derivada de n entonces sería 1, lo cual quiere decir que me va a quedar 1 sobre 1, lo cual el resultado va a ser 1, ¿verdad? No hay n's que sustituir por infinito, pero ya en el siguiente paso tengo permitido quitar esto porque no hay n's arriba. Y dio el mismo resultado que haberlo hecho con la parte más complicada o con el proceso un poquito más complicado. Básicamente el área que se calculó fue esta. Realmente no ocupamos Riemann como lo estamos usando para calcular esa área porque es un área muy simple, es un triángulo rectángulo que podemos calcular fácilmente cuánto mide la altura aquí, porque el valor de x es 1 y sustituido en la función de y igual a 2x, si x vale 1, 1 por 2, el valor de y es 2. Y entonces podemos encontrar fácilmente el valor de y, que es la altura de este triángulo. Y podríamos usar la fórmula que usábamos en primaria para calcular el área de un triángulo, que era base por altura sobre 2, donde la base mide 1 y la altura, que es esta, mide 2. Entonces sería la base, que mide 1, por la altura, que mide 2, y esto sobre 2. Y eso les va a dar una unidad, que fue lo que nos dio por Riemann. Obviamente en la vida real no vamos a usar Riemann. En la vida real vamos a usar base por la altura
sobre 2, ¿verdad? Que es el método más cortito.